Paola conoce la triste vida y la verdad de esta historia de Virginia Giuffre, la chica que con engaños la convirtieron en una esclava sexual, y el misterio, si de verdad sacarán a la luz o no el libro verdadero, que ella dejó post-mortem según se desvivió. Pero en realidad, su foto no refleja un desvivamiento. ¿Tú qué opinas que pasó en realidad? Deja tu comentario y comenzamos. Este video examina los orígenes de Virginia Giuffre y los eventos que la llevaron a convertirse en una figura central en el caso contra Jeffrey Epstein. Virginia Louise Roberts, nacida en 1983, ha descrito públicamente una infancia marcada por la inestabilidad y el abuso. Según sus declaraciones, estas experiencias tempranas en Florida la situaron en una posición de vulnerabilidad. A finales de los 90, mientras trabajaba en el club Mar-a-Lago, conoció a Ghislaine Maxwell, quien le ofreció un trabajo como masajista. Según el testimonio de Giuffre, esta oferta se convirtió en un mecanismo de explotación sexual dentro del círculo de Jeffrey Epstein. Las denuncias describen una red organizada por Epstein y Maxwell que utilizaba el poder para atraer a jóvenes. Las declaraciones detalladas de Giuffre, presentadas en documentos judiciales, fueron fundamentales para exponer públicamente esta red y desencadenar investigaciones penales en Estados Unidos y el Reino Unido. El encuentro con figuras públicas, lo que Virginia declaró y las consecuencias legales. Entre las alegaciones que más repercusión mediática tuvieron, están aquellas que relacionaban a Virginia con encuentros que, según su declaración, implicaron a personas de muy alto perfil internacional. En documentos y en su relato público, incluido material hecho público en demandas civiles, ella declaró haber tenido, siendo joven, encuentros que involucraban a figuras como el segundo príncipe Andrés, una incrimiba Ion, que el príncipe ha negado, y que terminó en un acuerdo civil monetario entre las partes en 2022. Esa acusación y su resultado de un acuerdo extrajudicial firmado en febrero de 2022 fueron un momento clave, y puso el tema en la prensa global, y transformó el nombre del príncipe en sinónimo de la polémica por la amistad con Epstein. Es esencial en este punto subrayar dos elementos. 1. Las afirmaciones de Virginia sobre encuentros con individuos concretos son parte de su testimonio y de documentos públicos. La ley y las distintas partes mantuvieron posiciones enfrentadas. Ella afirmaba, algunos acusados negaron, y algunos asuntos terminaron en acuerdos fuera de juicio que dejaron preguntas sin el debate público que supondría un juicio oral. La voz que se niega a callar, activismo y visibilidad. Tras sus confrontaciones legales y su papel en denuncias contra Maxwell y otros, Virginia se convirtió en una voz activa para supervivientes de servicio sexual obligado. Fundó organizaciones y habló ante cámaras y documentales. Sus apariciones mediáticas y su voluntad de testificar ayudaron a visibilizar patrones que muchas personas no suelen poder denunciar. Ese perfil público la colocó en el centro de un debate global sobre impunidad, sobre el alcance del poder y sobre la forma en que los ricos y conectados pueden evadir responsabilidades. El proceso mediático también la convirtió en blanco de quien quería desacreditarla. En el terreno público hubo campañas, dudas y una guerra de narrativas. Pero la cima esencial de su historia es que, para muchas víctimas, su testimonio abrió puertas para que otras hablaran. Durante años, su caso fue una pieza central en la reconstrucción de la historia pública de Epstein y Maxwell. El manuscrito no publicado, documento que anticipa la memoria. Antes de la ola final de publicaciones y del libro ampliamente anunciado, Virginia trabajó en textos y manuscritos que quedaron en manos de la justicia y de los medios cuando se desclasificaron carpetas. Un manuscrito anterior, referido en documentos judiciales, fue presentado como parte de la evidencia y contiene relatos que, en su momento, impactaron por la crudeza de los detalles. Ese material, The Billionaires Playboy Club, en algunos archivos, fue citado cuando se filtraron documentos y ayudó a reconstruir itinerarios y fechas que después formarían parte de su testimonio público. La dimensión temporal, fechas que marcan la narrativa. En muchas crónicas y en su propio relato, Virginia ofrece fechas y periodos relevantes. El periodo de la relación con el entorno de Epstein, años 2000-2002, determinadas fechas concretas que ella menciona en su testimonio, y en documentos judiciales, y el año 2015, cuando comenzó a tomar una postura pública más activa. Otro hito clave es 2022, con el acuerdo civil que puso fin a la demanda contra el príncipe segundo Andrés. Ese episodio reabrió el interés mediático y cambió la dinámica de las narrativas públicas.
Hacia un libro, la promesa de una memoria pública. Virginia trabajó en una memoria definitiva sobre lo que vivió. Tras años de declaraciones, entrevistas y demandas, el texto que había venido cocinando se transformó, en su versión final y revisada, en Nobody's Girl, un libro que, según editoriales y anuncios, iba a salir a la luz cuidadosamente revisado y legalmente asesorado. En 2025 se anunció su publicación por una editorial de prestigio, un episodio que prometía volver a colocar en primer plano todo lo que Virginia había venido denunciando y documentando. En este punto conviene destacar que la publicación fue tratada como un acontecimiento que muchos esperaban con inquietud y esperanza. El final inesperado y las preguntas que quedan. En 2025, la noticia que todos temían y preguntaban se confirmó en los boletines. Virginia Giuffre falleció en abril de 2025. Las informaciones periodísticas recogieron la noticia con solemnidad y recordaron su trabajo público y su condición de figura central en la exposición del entramado Epstein-Maxwell. Los reportes iniciales dieron cuenta de su muerte y varios medios hicieron recuento de su vida y de la huella que deja. Las circunstancias personales y la interpretación pública de su muerte alimentaron debates sobre el costo personal del activismo y el daño que el poderoso puede infligir a quienes se atreven a hablar. Sus trayectorias y viajes. De trabajo, si se le puede llamar así. Su narración de los lugares y el mecanismo que la atrapó. Hay itinerarios que parecen simples billetes de avión. Hay otros que cuando se unen forman rutas de silencio. Sigue las fechas, los hoteles, los vuelos. Ahí está el patrón. En esos mapas Virginia encontró no un destino, sino un sistema que la desplazó, la redujo, le rompió el alma y la silenció. Este bloque desmenuza ese mapa. Vuelos, casas, nombres, con lo que hoy es público y verificable. La primera oferta, Mar-a-Lago, y la oferta de trabajo, Virginia Louise Roberts, más conocida luego como Virginia Giuffre, relata que, siendo adolescente, trabajó en empleos de servicio, incluido en spas, y que en este último fue abordada por una mujer que le ofreció muy buenas oportunidades, con viajes y empleo seguro y bien remunerado. Esa mujer fue identificada públicamente por Virginia y por documentos judiciales como Ghislaine Maxwell, y uno de los escenarios mencionados para esos inicios es Mar-a-Lago, el club en Palm Beach, donde Virginia trabajó y donde, según su testimonio, la vieron por primera vez. Estas conexiones aparecen en sus declaraciones y en reportes periodísticos y judiciales. El mecanismo, reclutamiento de personal y los masajes, y el paso a la red ya establecida. Los documentos que se conocieron en litigios, especialmente la extensa evidencia producida en la demanda civil Giuffre-Maxwell, describen un patrón repetido. Mujeres jóvenes contratadas en condiciones vulnerables, ofertas de trabajo en hospitalidad o masajes, viajes pagados, alojamiento en propiedades privadas, y la presencia de Epstein y personas de su círculo en diversas locaciones. En los textos públicos aparecen referencias a cómo se coordinaban traslados, vuelos privados y comerciales, hospedaje en casas de lujo en Palm Beach, Manhattan y las islas privadas de Epstein, y la función facilitadora de Maxwell. Los documentos judiciales, depósitos, evidencias y comunicaciones internas contienen itinerarios que a la postre sirvieron para reconstruir. Los lugares recurrentes eran casas, islas y vuelos. En los archivos públicos y en su testimonio, Virginia menciona repetidamente ciertos puntos que se convierten en nodos del mapa. Mar-a-Lago, Palm Beach, escenario temprano donde trabajó y donde fue vista por personas del círculo. La residencia de Epstein en Palm Beach y otras propiedades en Air se usaron como puntos de encuentro y alojamiento. La isla privada, Little St. James, lugar que los reportes y testigos ubican como uno de los centros más cerrados de las actividades de Epstein. Los vuelos y documentos y registros de viajes muestran transporte por avión, algunas veces en jets privados, que trasladaron a jóvenes entre Palm Beach, Nueva York, y bases en el Caribe, Europa, en periodos de los años 2000-2002. Estas rutas aparecen mencionadas en depositions y en registros compilados por periodistas. Un billete sellado, un nombre escrito al dorso, un asiento vacío en un jet privado. Cada uno de esos detalles, a veces desperdigados, formaron un camino que nunca fue casual. En este bloque desentrañamos los itinerarios, los vuelos y los documentos que Virginia Giuffre presentó como parte de su relato.
hoteles, jets, rutas, fechas. El mapa invisible que pocos querían ver y que ella tenía que seguir, quisiera o no, solo la llevaban. En su declaración jurada del 3 de mayo de 2016, Virginia menciona que fue instruida a solicitar pasaporte el 12 de enero de 2001 para viajar internacionalmente con el círculo de Epstein y Maxwell. En dichos registros figuran vuelos como el vuelo 1444 del 26 de enero de 2001 que la llevó desde Teterboro a Palm Beach junto a Epstein, Maxwell y otra persona identificada como Amy Taylor. Otro itinerario establecido es del 14 de marzo de 2001, partiendo de París a Granada, luego a Londres, en la cual Virginia afirma haber sido presentada al príncipe Andrés. Estos registros no son completos. Ella misma afirma que no tengo todos los que iban en los asientos y mis memorias no están completas, pero lo que aparece coincide con listados de jet logs y reservas. El 8 de marzo de 2001, otros pasajeros se unieron a ellos en los vuelos 1466 y 1467 de París a España, y luego a Londres, el 11 de marzo de 2001, donde fue presentada al príncipe. Andrés, parte del soporte documental que Virginia presentó, incluye facturas de hotel en Tailandia, vuelos y comprobantes de estancia con facturación a Epstein. La solicitud de pasaporte enumeraba planes de viaje a Londres, y los registros de vuelo indicaban que viajaba con el acusado. Entre los hoteles están propiedades en Palm Beach, Manhattan y una estadía en Tailandia. Una de las rutas más citadas es la que involucra las Islas Vírgenes de EU. En enero de 2001, Virginia declaró que viajó con Epstein y Maxwell hacia las Islas Vírgenes desde Palm Beach. El 27 de enero de 2001, el grupo se dirigió hacia las islas, y el 30 de enero se registró el retorno, aunque los documentos no muestran exactamente cómo Virginia salió del lugar. El 5 de marzo de 2001, la señorita Roberts, Maxwell, Epstein viajaron internacionalmente en el vuelo 1464. El 6 de marzo de 2001, continuaron a París, Francia. El 8 de marzo de 2001, los vuelos 1466 y 1467 de París, a Londres. Estas rutas son usadas en el relato como ejemplo de cómo Virginia afirma la red la trasladaba entre continentes bajo el control del círculo de Epstein. El jet privado conocido como Lolita Express. Aunque los nombres exactos de los aviones no siempre se publicaron, en los documentos desclasificados aparecen logs de jets privados utilizados por Epstein, que incluían a Virginia en sus listas de pasajeros. La prensa lo denominó Lolita Express. Por ejemplo, en resumen de The Guardian se menciona que Virginia voló en 23 vuelos con Maxwell y Epstein. Shari Latkison. En la transcripción se dialoga sobre vuelos con códigos numerados y se interroga a Maxwell sobre su participación en esos aviones. Este jet aparece además como parte del engranaje logístico. Recojo de jóvenes, traslado entre propiedades, retorno. En esos documentos se encuentra, por ejemplo, la anotación que en uno de los vuelos el dorso del billete decía «Call Miss Maxwell», con un número de teléfono. La dimensión británica, Londres, Trump y el príncipe. Una parte crucial del relato de Virginia es la que vincula su viaje a Londres en marzo de 2001, con un encuentro que ella afirma tuvo con el príncipe Andrés. En una noticia de Tatler se indica: en la demanda Giuffre vs Prince Andrew, se registra que el proceso de descubrimiento estaba en curso en 2022. Se referían a June 10, 2001, como la fecha que él afirmó estar en otro lugar. Wikipedia. La combinación de vuelos, estadías en Londres, relaciones con clubes nocturnos, Trump en Mayfair, y el uso de un evento social intenso genera en la narrativa pública una conexión entre el cronograma de Virginia y la presencia del príncipe en esos círculos, aunque legalmente su alegación no se transformó en condena penal para él. ¿Por qué importa esta cronología? Porque sirve como esqueleto de la acusación. La narrativa que Virginia ofreció combina fechas, rutas y facturas que conectan con varios listados de jets, reservas de vuelo y testimonios de testigos. En su declaración añadió: «Toda mi vida giraba en torno a complacer a estos hombres y mantener felices a Ghislaine y Jeffrey», declaró. Cuando los documentos liberados se contrastaron con sus fechas, surgieron coincidencias. Vuelos con códigos que coinciden con Wex Records, pasaportes que solicitó en enero de 2001, y rutas internacionales para masaje training en Tailandia,
en septiembre-octubre de 2002. Estas coincidencias no prueban todo. La defensa de Maxwell y otros niegan muchas de las alegaciones, pero confirman que algo habitual en los registros se ajusta al patrón descrito por Virginia: la audiencia pública, el agotamiento y el aislamiento. En su transcripción del 2016, Virginia fue interrogada sobre sus memorias, su capacidad para recordar con exactitud y su estado emocional, que ella misma afirmó: «Pensé que moriría siendo esclava sexual». Estas líneas ponen en evidencia que, aunque ofrece una cronología, hay lagunas y memoria afectada por el trauma. Los investigadores y periodistas han señalado que no todos los vuelos tienen respaldo documental visible. Virginia lo reconoció, y que algunas conexiones se basan en testimonio complementado por documentos parciales. Esta mezcla genera un efecto complejo. La cronología se ve robusta, pero también vulnerable al escrutinio. Rutas que aún no se explican completamente. Una de las mayores interrogantes surge cuando Virginia menciona vuelos desde las Islas Vírgenes hacia el 14-4-2001, while underage, sin que exista un registro público completo del trayecto. También se menciona que fue reclutada en Mar-a-Lago antes de 2001, pero los primeros vuelos documentados comienzan en ese año, lo que deja una ventana de transición que la narrativa pública considera clave. La falta de algunos registros genera un espacio de especulación. ¿Qué ocurrió en ese periodo previo? Esa pregunta alimenta la parte conspiranoica del relato, sin convertirla en hecho. Se presenta como una pregunta que la propia cronología plantea. Los juicios del silencio. La verdad que casi nadie quiso escuchar. Cuando el poder se siente acorralado, no dispara balas, dispara dudas. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Virginia Giuffre. Sobrevivió a los vuelos, pero entró al laberinto más peligroso de todos, el de la justicia. El año 2009 marcó un punto de quiebre. Epstein había sido arrestado, y aunque los titulares hablaban de un acuerdo de culpabilidad menor, Virginia ya sabía que el caso ocultaba algo mucho más oscuro. Aquel acuerdo de no persecución, firmado en Florida, liberó al magnate de cargos federales y protegió a decenas de nombres poderosos. Virginia, entonces de 25 años, decidió no callar más. En documentos judiciales, archivados como Giuffre vs. Maxwell, relató cómo fue manipulada, controlada y maltratada, posteriormente trasladada internacionalmente para ser explotada. Nadie quería escucharme. Decían que mentía, pero eran los mismos que se beneficiaban del silencio. Su abogado, David Boies, recordó en entrevistas posteriores que las primeras llamadas que recibían estaban llenas de amenazas veladas, teléfonos intervenidos, correos borrados, reuniones canceladas sin explicación, como si alguien, en alguna parte, aún moviera los hilos. Virginia presentó una nueva denuncia en 2015, esta vez directamente contra Ghislaine Maxwell, acusándola de ser la principal reclutadora y encubridora. El expediente permaneció bajo sello judicial durante años, hasta que en 2019, tras la muerte de Epstein, los documentos comenzaron a salir a la luz. Entre ellos, una declaración estremecedora. Fui forzada, bajo amenazas directas e indirectas, a estar con personas que tenían el poder de desaparecerme si hablaba. El tono de esas páginas no es de venganza, sino de pánico contenido. Virginia describió noches enteras revisando las sombras del pasillo, temiendo que alguien entrara, una sensación constante de que la justicia era solo una ilusión frágil frente al poder real. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda de Manhattan. La versión oficial habló de suicidio, pero los registros de cámaras dañadas, la ausencia de vigilancia y las contradicciones del informe forense hicieron que el mundo entero dudara. Virginia escribió poco después: «No sentí alivio. Sentí que alguien había cerrado la puerta antes de que pudiera contar todo». Esa noche, según su propio relato, no pudo dormir. Miraba las noticias repitiéndose una frase que la perseguía desde hacía años. Cuando alguien sabe demasiado, no siempre vive para contarlo. Y es que el suicidio de Epstein no cerró el caso. Lo volvió más peligroso, pues entonces eso afirmaba que hay mucho más cosas que quieren ocultar. Fechas clave y la juventud de Virginia. 2000-2002. En sus declaraciones, Virginia aseguró que la mayor parte de los abusos y el tráfico ocurrieron cuando ella era adolescente y joven adulta, en los primeros años de la década de 2000. Esos años son clave en los documentos públicos. Muchos de los itinerarios y de las hojas de contacto citadas en Depositions corresponden a ese periodo, 2000-2002. La cronología,
tal como aparece en documentos desclasificados, muestra viajes frecuentes y estadías en propiedades controladas por Epstein y personas de su entorno, nombres que aparecen en el circuito público y cómo se presentan en los documentos. Los litigios y reportajes han listado, con distintos niveles de detalle y verificación, nombres que vinculaban a Epstein y a su entorno con viajes y encuentros. En el caso de Virginia, su testimonio, incluido en depositions difundidas, menciona personas del circuito social y nombres que, en ocasiones, generaron demandas civiles, por ejemplo, la demanda de 2021 contra Príncipe Andrés. Es importante separar a. Los nombres que ella afirmó en su testimonio, b. Las respuestas o negaciones públicas de los aludidos, y c. El resultado legal, acuerdo, desestimación, condena de terceros. En formato periodístico y judicial, las alegaciones se registran como tales, afirmación versus negación. El testimonio por escrito. Depositions y su peso probatorio. Entre las piezas más relevantes para reconstruir la cronología están las depositions, declaraciones juradas, que Virginia dio en procesos judiciales, especialmente en Giuffre Fintan Maxwell, 2015 y sucesivas. En esos documents, hoy accesibles por registros judiciales y portales como Document Cloud y The Guardian, Virginia ofrece fechas, descripciones de hoteles, nombres y conductas. Esos textos formaron parte de la evidencia que legitimó muchas líneas de investigación y que permitieron a la prensa y a los tribunales trazar rutas concretas. Las rutas y hojas de viaje fueron incluidas en anexos de esos litigios. El caso contra el príncipe segundo Andrés y la cronología breve e impacto. Entre los episodios de más repercusión mediática está la demanda civil que Virginia interpuso contra el príncipe Andrés, príncipe segundo Andrés. En esa demanda, que Virginia inició en 2021 y que condujo a negociaciones, ella sostuvo que, siendo menor, había sido forzada a encuentros con el príncipe en un contexto vinculado a Epstein. La demanda terminó en un acuerdo extrajudicial en febrero de 2022. El arreglo civil incluyó una compensación económica y una carta de reconocimiento de que Giuffre había sido víctima de tráfico, sin que, en la práctica, se juzgara públicamente la culpabilidad penal del príncipe. El acuerdo reanimó la atención mediática sobre las rutas y los viajes que ella documentó y consolidó la validez pública de muchas de sus afirmaciones al obtener reparación civil. Cómo operaba la logística, facilidades, roles y la estructura de la red. Los documentos judiciales y las investigaciones periodísticas describen un engranaje con roles diferenciados. Personas que reclutaban, localmente, en clubes, spas o en la ciudad, facilitadoras, coordinación de viajes y alojamientos, en los que Ghislaine Maxwell figura en muchos documentos, y la figura central del financista, Jeffrey Epstein, que pagaba vuelos, hoteles y organizaba reuniones en sus propiedades. El transporte incluía jets privados y, en algunos episodios, vuelos comerciales con escalas planificadas. El alojamiento se hacía en casas privadas de lujo, Nueva York, Palm Beach, Caribe, que funcionaban como nodos donde se concretaban encuentros. Estos patrones emergen de los registros de facturación, correos y testimonios fragmentados que emergieron en el expediente judicial. Testimonios paralelos y corroboración documental. No es solo una voz. Además del testimonio de Virginia, otros documentos y testimonios de víctimas, empleados y correos internos ofrecieron corroboraciones parciales, calendarios, recibos, entradas de vuelo y comunicaciones que verificaban la presencia de personas en fechas y lugares coincidentes. La publicación de miles de páginas de documentos por parte de medios y registros judiciales desde 2019 en adelante permitió a periodistas trazar itinerarios y empalmar varios relatos. Estos hallazgos fueron la base de investigaciones que culminaron en juicios, por ejemplo la condena de Maxwell en 2021, y en acuerdos civiles posteriores. Las entrevistas públicas y su consistencia con documentos. Virginia habló en varias entrevistas largas, entrevistas televisivas y reportajes, donde describió con detalle cronologías y nombres y lo vivido en aquellos lugares. Parte de su relato fue contrastado con documentos y algunas piezas principales consistieron. Los periodistas que la entrevistaron publicaron sincronías entre su testimonio y las pruebas documentales, lo que reforzó la percepción pública de verosimilitud. Su disposición a dar nombres, fechas y contextos fue central para que empezaron a circular rumores sobre carpetas selladas,
grabaciones y nombres que jamás debían salir a la luz. Muchas personas muy conocidas, famosos y familias muy importantes no querrían que saliera a la luz. La mujer que sabía demasiado. Poco después, Maxwell desapareció del ojo público. Durante meses nadie supo de ella, hasta que el 2 de julio de 2020, el FBI la arrestó en una lujosa mansión de New Hampshire. Tenía teléfonos con nombres falsos, dispositivos ocultos y una caja de aluminio con miles de dólares en efectivo. El arresto estremeció al mundo, pero para Virginia fue un recordatorio de que los poderosos también pueden esconderse tan fácilmente como sombras. En entrevistas de ese año, declaró: «No sé si gané algo con esto. Cada vez que hablo, alguien más me llama mentirosa. Pero si callo, nadie recordará lo que me hicieron». Mientras Maxwell esperaba juicio, los medios se convirtieron en un campo de batalla. Cada canal ofrecía una versión distinta, cada experto una teoría nueva. Y entre las voces se filtraban amenazas disfrazadas de comentarios. «Cuidado con lo que dices. Hay cosas que no deben salir». Virginia comenzó a sentirse vigilada de nuevo. El 2021-2022. El juicio que encendió las sombras. El juicio contra Maxwell comenzó el 29 de noviembre de 2021 en Nueva York. Virginia no testificó directamente, pero su historia fue el eje central de las declaraciones. Las testigos Jane, Kate, Caroline y Annie confirmaron patrones idénticos: promesas, viajes, manipulación y miedo. Durante el proceso, se revelaron más de 2.000 páginas de documentos sellados, entre ellos correos, registros de vuelos y fotografías que conectaban a figuras del entretenimiento, la política y la realeza. El 29 de diciembre de 2021, Maxwell fue declarada culpable de 5 cargos federales, y aunque la justicia parecía haber llegado, Virginia escribió en sus redes: «Esto no es el final. Es solo un aviso para los que creen que pueden comprar el silencio de las víctimas». Aún así, en las semanas siguientes, la atmósfera se volvió extraña. Periodistas que investigaban el caso reportaron amenazas. Foros y artículos fueron eliminados. Era como si alguien siguiera cuidando un secreto demasiado grande para ser revelado. La calma aparente y el eco de las sombras. Virginia publicó su libro The Girl Who Knew Too Much en 2023, una obra que mezcla memoria y testimonio. No era una historia de venganza, sino de resistencia. Pero muchos críticos señalaron algo inquietante. Fragmentos censurados, fechas modificadas, nombres omitidos. Algunos capítulos desaparecieron sin explicación. Me dijeron que era por razones legales. Yo siento que fue por miedo. El lanzamiento se vio rodeado de rumores. Blogs y sitios conspirativos aseguraban que partes del manuscrito original fueron confiscadas o editadas bajo presión. Nada confirmado, pero en este caso lo que no se dice es más aterrador que lo que se publica. La sombra del fin, las amenazas, el legado y el libro que debía ver la luz. Ella escribió hasta el final sabiendo que su voz podía encender luces o desatar sombras. Quiso que su historia viera la luz, aunque esa luz pudiera quemar. Esta es la parte donde los hilos se tensan: amenazas, juicios, un libro póstumo y la pregunta que nadie puede borrar: ¿quién pagó el precio por decir la verdad? El peso de las amenazas, vivir con la sensación de ser casada, estar 24/7 amedrentada, vigilada, desconfiando de todo y de todos. Durante años, Virginia señaló que tras hablar y presentar pruebas, empezó a sentir que su vida estaba bajo vigilancia. No era una paranoia suelta. En entrevistas y en el material que finalmente conformó su memoria, ella describe advertencias veladas, mensajes que cruzaban silencios, llamadas que cortaban, y la sensación persistente de que cualquiera que la escuchara podría convertirse en un objetivo. En sus declaraciones públicas y a sus colaboradores, dijo que la advertían de manera sutil. Correos borrados inexplicablemente, llamadas de números desconocidos y la sensación de que ciertos rostros la seguían en aeropuertos. Ese contexto de miedo atraviesa las páginas del manuscrito que dejó terminado. En ellas, la amenaza no es solo física, es psicológica, una presión continua que reduce a la víctima a la duda y al retraimiento. Me enseñaron a obedecer, a sonreír, a no preguntar. Aprendí que quien pregunta puede no regresar con la misma calma. El proceso de escribir en medio del peligro. A pesar del miedo, Virginia trabajó durante años en una memoria que pudiera servir de verdad pública.
Colaboró con la periodista Amy Wallace para transformar sus notas, sus deposiciones y sus recuerdos en un relato coherente. Ella pidió que la obra se publicara si algo me pasaba, una cláusula que hoy resuena como una premonición. El manuscrito final, revisado legalmente, no intentó acusar sin pruebas. Documenta fechas, vuelos, nombres y la crónica de su propia supervivencia. La editorial que acordó publicarlo lo hizo tras revisar las pruebas y ajustar el texto para cumplir estándares legales, sin borrar el núcleo de su historia. La publicación póstuma, el libro que salió tras su muerte. Tras su muerte en abril de 2025, se confirmó que la memoria se publicaría. La editorial anunció una fecha de salida en otoño de 2025, bajo el título Nobody's Girl. La obra fue promovida como una memoria directa, documentada y revisada legalmente, y los extractos preliminares muestran un texto duro, lleno de datos, nombres y las sensaciones de amenaza que se alojaron en la vida de Virginia. Esta salida póstuma transformó el libro en un acto final. La publicación se convirtió en el último testimonio que ella quiso dejar al mundo, por si algo le ocurría antes de haberlo impreso. Esto es algo muy macabro y muy triste. Las reacciones y ruido mediático. Entre la veneración y la duda. La recepción inmediata tras anunciar la publicación y luego su salida fue mixta y feroz. Por un lado, activistas y organizaciones de apoyo a víctimas la reconocieron como una voz vital. Por otro, se levantaron preguntas sobre precisión, memoria y el modo en que se manejaron algunos nombres. Parte del ruido fue esperado. Cuando un texto pone sobre la mesa figuras poderosas, las defensas se activan y la reacción puede volverse violenta. Los medios publicaron extractos que reavivaron las preguntas sobre figuras públicas, acuerdos civiles y el rol de instituciones que durante décadas no escucharon a las víctimas. En paralelo, surgieron tertulias y piezas que intentaron desacreditar extractos del manuscrito, una dinámica clásica en casos de alto voltaje mediático. La verdad se disputa tanto en tribunales como en titulares. La muerte y las preguntas que quedan en hechos públicos. En abril de 2025, Virginia Giuffre murió. Los reportes públicos señalaron que su muerte fue certificada como suicidio en su residencia en Australia, y las noticias recogieron la reacción de su familia y su equipo legal. Su fallecimiento reavivó debates sobre el coste personal de hablar, sobre el estrés que producen los años de litigio y las amenazas, y sobre el efecto que esto tiene en las personas que deciden denunciar. Las noticias y obituarios recordaron su papel en exponer la red de Epstein y Maxwell, la controversia pública alrededor del Prince Andrew case y su activismo posterior. Nota responsable. Los hechos sobre su muerte han sido reportados por medios y autoridades. Las interpretaciones sobre causas ocultas o conspiraciones son precisamente eso, interpretaciones, y deben tratarse con cuidado. Algunos familiares han expresado dudas, otros representantes legales han pedido que se respete la conclusión oficial. Amenazas, aislamiento y el coste de la verdad. La experiencia de Virginia. Antes de morir, tal como la cuentan periodistas que la entrevistaron y su equipo, fue la de una persona que vivió con estrés crónico, pánico, y enfrentó acusaciones y campañas de desprestigio, y sufrió presiones personales, incluyendo disputas domésticas y legales, que complicaron aún más su estabilidad emocional. El precio de la visibilidad es alto, no solo la mirada pública, sino la persecución privada, la vigilancia y el aislamiento. En su nota y en mensajes que quedaron en su legado, ella pidió que las víctimas no se callen y que la sociedad construya redes de protección reales, no solo titulares. Esa petición aparece en la contracubierta de su libro y en las últimas declaraciones públicas antes de su muerte. ¿Qué queda? Cuando se lee Nobody's Girl en su versión publicada, lo que queda no es solo una lista de fechas ni una enumeración de vuelos. Es la historia de alguien que vivió entre el lujo y el miedo, que navegó el silencio impuesto por otros y que al final eligió dejar una voz escrita. La publicación póstuma dejó a muchos con preguntas abiertas y a otros con la sensación de que, aunque el nombre del presente se apague, la memoria pública puede mantener encendida la exigencia de justicia. El final, entonces, no es una respuesta, sino una llamada. ¿Qué valoramos como sociedad? ¿A quién protegemos cuando la evidencia aparece? El libro sale en otoño de 2025 como un último acto de denuncia y esperanza. Una voz que quiso ser permanente.
Y la pregunta final que queda para el espectador es la que ella misma dejó escrita en su nota. Si te toca hablar, hazlo. Pero prepara a quien te escucha para que no te dejen sola, puesto que al final la pusieron. Y los reportes sobre la muerte de Virginia y reacciones de la familia y la prensa, obituarios y reportes de mayo 2025, final de su caso, según se suicidó.